El Señor los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a este día, domingo, día del Señor, en el que vamos a llevar la palabra, vamos a escuchar la palabra del Señor. Como siempre, pidiéndole al Espíritu Santo que sea el Maestro, nuestro Maestro por excelencia, el que venga y nos enseñe, nos ministre, nos exhorte, nos ilumine, nos guíe a través de su palabra. Estamos gozosos, hermanos, de que pues podemos y tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios en nuestras manos y en nuestros corazones. Se nos ha delegado, somos responsables por ella, para que seamos retenedores, la leamos, la retengamos y sobre todo la apliquemos. Hay bienaventuranza, hay bendición en esto, hermanos. Esperamos que todos se encuentren bien de salud, esperando que todos estén bien durante esta pandemia, se estén cuidando todos, hermanos, y mis saludos de parte de mi esposa, mi familia, la casa pastoral, a todos y cada uno de mis hermanos, un abrazo fuerte, diciéndole que los extrañamos y que primeramente Dios, pronto nos estaremos reuniendo nuevamente en la iglesia. A esto recibí ayer una notificación que me lo mandó la hermana María Leonides. Viene de Salud Pública del Estado de California, en la cual se nos vuelve a notificar, especialmente a las iglesias y a otros establecimientos, bares, restaurantes, etcétera, y a las iglesias, que se van a tener que mantener cerradas aún todavía más. Es decir, hasta el 10 de septiembre están dando otra fecha, y una vez que llegue el 10 de septiembre van a valorar, van a evaluar y ver si se quita esta cuarentena para las iglesias o se continúa por otro mes. Así es que, hermanos, esto de la cuarentena para las iglesias, de que no podamos reunirnos, no es cosa de los pastores, hermano. Quiero que por favor lo tengan muy en mente. Es cosa que nosotros estamos siguiendo los lineamientos, obedeciendo lo que las autoridades médicas del Estado, Salud Pública, nos están diciendo, con el fin de que nos podamos proteger y cuidarnos unos a otros. Yo sé, hermanos, que hay iglesias, como dije la semana pasada, hay iglesias que están abiertas, están reuniendo, se están congregando, pero repito, hermano, están en desobediencia y están en rebelión. Cuando las autoridades médicas y las autoridades civiles nos están diciendo que debemos de cerrar, no están prohibiendo la palabra, hermanos. No nos están prohibiendo. La palabra la estamos dando, hermanos. Ahorita mismo vamos a hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios se da en video. Así es que no están prohibiendo que se dé la palabra de Dios. Lo que están prohibiendo es que nos congreguemos para evitar el contagio, hermanos. Así que tengan esto en mente. Y yo sé que algunos piensan, ¿por qué algunas iglesias están abiertas y nosotros no? Pues por eso, hermano. Porque pues nosotros como sus pastores, aparte de que les damos el alimento espiritual y los cuidamos espiritualmente, también los debemos de cuidar físicamente, hermanos. No consiste solamente en que vamos por fe y por fe y por fe. No tentemos a Dios. La palabra de Dios dice: obedezcan a las autoridades que son puestas por Dios, hermanos. Así es que, hermanos, estos pastores, pues ellos tendrán que rendir cuentas al Señor. Si su congregación se infectan o les llega a pasar algo peor, ellos tendrán que dar cuentas al Señor. Por lo tanto, nosotros seguiremos en video, y ya les notificaré yo cuando podemos congregarnos otra vez, que primeramente Dios pronto será, hermanos. Sin más preámbulos, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, a la palabra de Dios, y la leemos. Estamos leyendo la iglesia de Tiatira, hermanos. Ya estamos en la segunda mitad de la iglesia de Tiatira, y dijimos que es la carta más larga de las 7 cartas. De las otras 6, comparada con esta, es la más larga. Y vamos a leerla rápidamente. La leemos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así, capítulo 2, versículo 18 de Apocalipsis, hermanos. Ya tienen todas sus Biblias abiertas. Rapidito, hermanos.
2:18 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino. Dice estas cosas: yo he conocido tus obras y caridad, y servicio y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar, a comer cosas ofrecidas a los dioses. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. Y aquí yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina, que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras, hasta el fin yo le daré potestad sobre las gentes. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La semana pasada habíamos hablado, ya abarcado la mitad de esta iglesia de Tiatira, y nos habíamos quedado hablando de precisamente esta mujer, Jezabel, que Jesucristo se refiere a ella como esta mujer, Jezabel, ¿verdad? Jezabel, ya habíamos explicado la semana pasada que no es Jezabel la del Antiguo Testamento, hermanos, la esposa de Acab, el rey de Israel del Antiguo Testamento. No es esta misma Jezabel. Jesucristo le da el nombre de Jezabel por su carácter, por el espíritu inmundo que tiene de la Jezabel del Antiguo Testamento. Eso lo habíamos hablado la semana pasada. Y habíamos dicho que esta mujer, pues, ¿cómo era posible que podía cautivar a tanta gente, a todos los creyentes, ¿verdad? ¿Cómo era posible que esta mujer podía seguir engañando a los creyentes de la iglesia de Tiatira, a fornicar y a cometer cosas ofrecidas a los ídolos? Entonces, pues hablamos que, pues, dijimos que quizás esta mujer era una mujer hermosa, era inteligente, una mujer elocuente, fácil en la palabra, en su hablar. Quizás tenía una gran personalidad y tenía el don de hablar, y entonces estoy seguro de eso. Y la gente, hablado que la gente como de ese tiempo, estamos hablando del siglo IV, tercero y cuarto, quinto, estamos hablando hasta el siglo hoy, del siglo XXI, sigue siendo la misma, sigue siendo con las mismas tendencias. El hombre se sigue dejando llevar por la ingenuidad, por su ingenuidad y por su ignorancia. Y he dicho muchas veces que Satanás se alimenta de la ignorancia del pueblo de Dios. Entonces esa ingenuidad que el pueblo tiene, y la ignorancia de no conocer la palabra de Dios, es lo que hace seguir a este tipo de personas. En este caso a Jezabel. Se tragaban todo, se creían todo. Y repito, es característico de muchos cultos y religiones hoy en día, hermanos. Hoy en día se ve eso. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya gente que siga a esta gente? A esos falsos, a esos mentirosos. Pues por lo mismo, por la ignorancia, hermanos. Por la ignorancia y la ingenuidad y el enamoramiento. El enamoramiento de la gente, de sus líderes. Había dado una comparación, un ejemplo la semana pasada de que las mujeres en la Alemania, tiempos de Hitler, todas las mujeres, hermanos, todas las mujeres estaban enamoradas de Hitler, de ese satánico, hermanos. ¿Ustedes se pueden creer esto? Bueno, uno se ríe hoy en día y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la mujer? Pero pues es posible, hermanos, es posible, para que ustedes vean la mentalidad y el corazón humano. Es perverso, dice Jeremías, el Señor. Perverso es el corazón del hombre. Perverso. Eso es su corazón. Y solamente quien lo conoce es Jehová de los ejércitos, ¿no? Pueden escuchar a estos falsos profetas y dicen, pues es que son tan buenos, tan carismáticos, tan atractivos, tienen tantos dones, no pueden estar equivocados, y los siguen como archivos. Bueno, son gente ingenua, habíamos dicho, se dejan llevar por cualidades externas, por apariencias externas, gente ignorante que no conoce las escrituras de Dios. Hemos hecho tanto énfasis, hermano,
a través de todos los estudios, desde que yo tengo idea, hermano, de que tomamos el ministerio, hemos hecho énfasis en esta iglesia. Esta es una iglesia que se enseña, no es una iglesia nada más que se predica, bla, 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 amén, vámonos, ya, se van a ir a su casa. No, no, no. Es una iglesia que se enseña, y se enseña porque el Señor nos viene a enseñar a nosotros, y viene a recalcarnos que aprendamos su palabra. Es lo que el Señor quiere, que el Espíritu Santo, Maestro por excelencia, y nosotros como sus maestros que nos ha puesto frente a la iglesia, tenemos esa responsabilidad de enseñarles a la congregación y de ponerle ese énfasis, que todos conozcan y aprendan la palabra. Hermanos, es vergonzoso, hermanos, déjenme repetirlo, es vergonzoso. Pablo dice, para vergüenza vuestra lo digo, que a estas alturas todavía hay hermanos que no conozcan versículos, o que sean desconocidos algunos versículos de la Biblia, que no sepan cómo encontrar versículos en la Biblia, que no sepan encontrar libros en la Biblia, que no sepan ni de qué se trata la Biblia, hermanos. Hermanos, a estas alturas es imperdonable y vergonzoso que haya hermanos que eso. Es flojera, es pereza, es apatía, es falta de amor hacia Dios. El querer nada más que se les esté hablando y hablando y hablando, y no quieren aprender. Como dice Pablo, son gente que siempre están aprendiendo y nunca terminan de aprender. Hermanos, ya es hora de que se dejen eso, hermanos. Estudien, aprendan la palabra de Dios, hermanos. Bueno, no queremos desviarnos, hermanos, seguimos. Entonces, ya sabemos, dijimos que la palabra de Dios nos dice también que los ángeles de Satanás son emisarios, sus ángeles satánicos, son sus falsos apóstoles, vendrán vestidos como ángeles de luz, todos carismáticos y elocuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Se sabe por esto, ya dije, cómo la historia nos enseña cómo han caído tantas gente, ¿verdad? Por cultos, religiones, poblaciones, etcétera, etcétera. En Isaías 8:20 nos dice el profeta, Isaías 8:20, apúntenlo, hermanos, el versículo, porque nos vamos a ir rapidito, hay mucho que abarcar. Isaías 8:20 nos dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio, a la palabra de Dios, al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿A cuántos no les ha amanecido, hermano, todavía? ¿A cuántos todavía viven en tinieblas, todavía viven de noche, hermanos? A la palabra de Dios y al testimonio, pásense, busquen. Si no dijeren conforme a esto, si no hablan conforme a esto, si no aprenden conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice Isaías. Esta mujer seducía a los creyentes a hacer lo que ella les decía que hicieran, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, como ya hemos dicho. Estos creyentes estaban ignorando las enseñanzas de los apóstoles. Estos eran hermanos, tengan en cuenta una cosa, que el Señor Jesucristo está hablando a iglesias, a creyentes, cristianos, no le está hablando al mundo. Entonces está hablando aquí a la iglesia de Teatira, una iglesia cristiana en ese tiempo. Y estos creyentes ya se habían olvidado la enseñanza de los apóstoles, ya habían adoptado la enseñanza de esta Jezabel, la enseñanza de los apóstoles, que en Hechos 15 nos dice que se aparten de la contaminación de los ídolos y de la fornicación. También en 1 Corintios, Pablo nos dice, 1 Corintios capítulo 6, Pablo exhorta a los corintios que huyan de la fornicación. En 1 Corintios 10, huyan de la idolatría. Hermanos, una y otra vez desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta aquí Apocalipsis que estamos leyendo, la palabra está llena de exhortaciones, amonestaciones, de que el pueblo no las conozca porque no se meten a leer la palabra. No abren sus Biblias, hermanos. No abren, cada cuando abren sus Biblias, hermanos. Cada cuando se presentan a la iglesia solamente. Y por eso abren sus Biblias en el libro de Efesios. ¿Efesios? ¿Qué?
¿Está en la Biblia, Efesios? ¿Qué es eso? Abran su Biblia, el libro de Colosenses. ¿Colosenses? ¿Dónde está Colosenses? ¿Qué? Vamos a... Hermanos, cada cuando abren sus Biblias. Esas enseñanzas ya estaban desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como Pablo les exhortaba. Y esta mujer enseñaba que las escrituras ya no se aplicaban más. Es decir, decía, esta mujer jezabeliana de Tiatira decía, estas enseñanzas son pasadas de moda, ya no se usan, son anticuadas, son viejas. Ya no se necesita tomar la Biblia literalmente. Y lo mismo que se habla hoy en día, hermanos, en los doctrinas y en los cultos y en todas esas enseñanzas. Tengamos cuidado cuando escuchemos esto, que el Nuevo Testamento ya no se aplica para hoy en día. Cuando escuchen esto, huyan de ahí, hermanos. Huyan de ahí, cuidado. Así es como los sedujo esta mujer. Déjenme darles un ejemplo de cómo lo hizo. Esos pequeños comercios que habíamos hablado desde un principio, comercios o tiendas, que le dijimos que eran gremios, ¿verdad? Comerciaban o trabajaban la púrpura. Lo dijimos al principio por Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia? Dijimos eso al principio de este estudio de Tiatira. Lidia fue la que se cree que comenzó esta iglesia, esta Tiatira, que escuchó a Pablo predicar y ella comerciaba la púrpura, ¿verdad? Y entonces el Señor le permitió que abriera su corazón y escuchara palabras de Pablo y fue salva en ese momento, amaba a Dios y recibió al Señor y fue salva y recibió el Espíritu y regresó a Tiatira, esta mujer. Entonces Tiatira pues regresó a su comercio, a su negocio de púrpura y ahí fue donde empezó a extender el Evangelio ella misma y levantó la iglesia de Tiatira que dijimos la semana pasada. La púrpura, entonces había muchos comercios, muchas tiendas en Tiatira que comerciaban la púrpura, es decir, tenían las telas de púrpura, ¿verdad? Entonces estos pequeños comercios, grandes comercios, hacían sindicatos, se reunían y hacían sindicatos. Si quieren, es decir, decían los sindicatos, si quieres tener un negocio, si quieres tener el negocio de la púrpura, bueno, tenés que estar en el sindicato de la púrpura. Y estos sindicatos participaban en los eventos sociales. Y estos eventos se llevaban a cabo en los templos paganos. ¿Me siguen? Les daban una gran porción de comida en los eventos sociales, una gran porción de comida que era carne, y la que era carne, por supuesto, ofrecida a los ídolos. Y tenían como show, como espectáculo, a vírgenes vestales que hacían sus bailes exóticos, seduciendo, ¿verdad? Y una vez que estaban todos tomados y en medio de toda esa algarabía y todo ese frenesí de esa celebración, ¿verdad? Se volvían orgías de inmoralidad con las vírgenes, estas vírgenes. Y por supuesto el platillo especial, que era la carne ofrecida a los ídolos. Y todo esto pues era para adorar a su dios pagano. Es que los sindicatos iban a sus eventos, los sindicatos les decían a los comercios, si quieren pertenecer al sindicato, tienen que ir a estos eventos, y si no iban a estos eventos, no pertenecían al sindicato, y al no pertenecer al sindicato, no podían vender sus telas de púrpura. Es decir, pues el negocio tenía que cerrar. Los creyentes se enfrentaban a un suicidio comercial, ¿verdad? O iban a estos eventos sociales o perdían su sustento, su subsistencia. Los sacaban de los sindicatos o los gremios de púrpura. Y eso era el fin de su negocio. Pero Jezabel les dio la respuesta. Ustedes no tienen que ser tan legalistas, les decía. Ustedes no tienen que ser tan estrictos. Sean sensibles. Tienen esposas, tienen hijos, tienen familia, tienen hogar, tienen una familia en quien pensar. Ya estamos en el segundo, tercer siglo. Ya dejemos atrás lo viejo, lo pasado de moda, las viejas enseñanzas de los apóstoles. Ya pasaron de moda, les decía, y seguía diciendo esta Jezabel, de manera brillante, de manera elocuente, convencía
a los creyentes, para que en sus mentes se separara lo espiritual de lo secular. Jezabel los convenció para que tuvieran un conjunto de principios para la iglesia y otro conjunto de principios para el trabajo. Y esto tuvo éxito. La gente lo adoptó, pero pueden ver ya lo peligroso que es esto. Es decir, unos principios para la iglesia, otros principios para, ¿verdad?, el trabajo. Yo me comporto en la iglesia de esta manera y en el trabajo yo me comporto de otra manera. No es diferente hoy en día, hermanos. No es extrañarse. No hay mucha diferencia. El creyente se comporta de una manera, aleluya, gloria a Dios, te alabo y te bendigo, te amo y te adoro, en la iglesia, frente a los hermanos, y en tu trabajo es otra canción. Bueno, porque no tardó esto en desarrollarse a lo que conocemos como gnosticismo. Gnosticismo, ya hemos hablado de esto en estudios anteriores, que es una doctrina como el dualismo, que también hemos hablado de esa doctrina. Pero no nos confundamos, el dualismo es la separación de lo espiritual y de lo material. Y estos falsos maestros del dualismo enseñaban que todo lo que es material es malo. Por lo tanto decían, vive tu vida inmoralmente, pues tu cuerpo va a ser destruido y comido por los gusanos. Y lo único bueno es el espíritu. Y aunque vivas una vida inmoral en tu cuerpo, no va a afectar tu espíritu. Sí, ya ven la manera que cómo los torcía de manera esta doctrina que les decía, vive la vida como quieras, haz de tu vida como se te dé la gana de inmoralidad y haz lo que quieras. El cuerpo es malo, todo lo material es malo, el único bueno es el espíritu, y aunque hagas todo lo malo no va a afectar tu espíritu. Lean Romanos, hermanos, lean Romanos. Pablo habla de la libertad que tenemos todos en Cristo Jesús, que debemos de tener cuidado. Dios nos ha dado la libertad, nos ha hecho libres, que al que el Espíritu libertare, en verdad será libre, nos ha hecho libres, pero Pablo amonesta y nos exhorta, cuidado con la libertad que tenemos. Bueno, lean Romanos. Eso se estaba empezando a enseñar en la iglesia, se propagó, se empezó a la inmoralidad en toda clase. Se les enseñaba que esto no iba a afectar su espíritu y su relación con Dios, por lo tanto podían hacer lo que se les diera la gana y podían estar todavía en buenas cuentas con Dios. Qué confusión tan tremenda, y cómo se lo fueron a tragar los hermanos de Tiatira. Esto, claro, al hombre, tú le dices al hombre, puedes pecar, puedes hacer lo que te pegue la gana. ¿De veras? Sí, no es pecado, no hay ningún problema. Dios te va a amar todavía. ¿De veras? Sí, Dios te va a amar de todas maneras y te vas a ir al cielo. Haz lo que quieras en esta vida, una vida inmoral, adultera, fornica, haz lo que quieras. Y pues, de todas maneras no va a afectar tu espíritu y cuando te vayas te vas a ir al cielo. ¿De veras? Y hay gente que se lo cree. Bueno, aquí tenemos a esa gente. Ahora, vean la gracia de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 21. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. Déjenme recordarles que el Señor aquí, en esa carta, no le habla a la gente, no salva, no al mundo, hermanos. Ya dije al principio, le está hablando a creyentes, a su iglesia, hermanos. De la misma manera que nos habla hoy en día a todos nosotros como individuos y como congregación, como iglesia, como asambleas, nos da tiempo para arrepentirnos. Eso se llama gracia, hermanos, gracia. Y es el tiempo, ¿verdad?, la dispensación que estamos viviendo de gracia. El Señor nos está llamando una y otra vez para arrepentirnos, hermanos. ¿Cómo empezó el Señor Jesucristo? Su ministerio, hermanos, ¿se acuerdan? Cuando empezábamos a hablar de Marcos, el libro de Marcos. Arrepentíos, que el reino de los cielos ha llegado a vosotros, hermanos. Entonces, la misma exhortación hoy, a través de los siglos, desde principios de su iglesia hasta la fecha, es la misma exhortación del Señor Jesucristo. Arrepentíos, arrepentíos, no porque ya hayas pasado al altar y le hayas dado tu vida al Señor Jesucristo y te hayas entregado como Señor, le hayas pedido que venga a tu vida como su Señor y Salvador y te hayas arrepentido de tus pecados y ya se acabó, ya no hay arrepentimiento en tu vida. Hermanos, yo he conocido gente así, que para ellos el arrepentimiento no existe en su vida. Ellos no conocen el saber, no saben pedir perdón. Ellos no saben pedir perdón ni a su familia.
Les cuesta tanto trabajo, tan llenos de orgullo, su cabeza está más grande su orgullo que su cabeza o el mundo. Y ellos dicen que ya pidieron perdón y se arrepintieron cuando llegaron a los pies del Señor. Todos los días, hermanos, tenemos que arrepentirnos. Todos los días tenemos que pedir perdón. No solamente a Dios, a nuestros semejantes, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a quienes ofendemos, hermanos. Aprendamos como creyentes a pedir perdón. Perdónanos, Padre, dice la oración que el Señor Jesucristo a sus discípulos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué tan hipócritas somos cuando oramos de esa manera, hermanos. Qué hipócritas somos. Pero seguimos, ese es otro estudio, hermano. Entonces no está hablando a la gente no salva, sino a la gente salva, a su iglesia. Y lo mismo nos habla hoy en día, hermanos. Y esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su misericordia cada día, hermanos. Cada mañana son nuevas su misericordia. Y gracias, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias porque por tus misericordias nosotros no hemos sido consumidos, dice la palabra de Dios. Gracias, Señor. Cada día debemos orar, Señor, y pedirle al Señor por su misericordia cada día, hermanos. Eso nos advierte en los evangelios que debemos estar alertas al Señor Jesucristo, pues no sabemos la hora, el día, ¿verdad? Ni la hora en que Dios, el Señor, venga por su iglesia, ¿verdad? Esta iglesia, estos creyentes no se arrepintieron. Aquí nos lo dice el Señor Jesucristo, no se arrepintieron, les he dado tiempo para que se arrepintieran, no se han arrepentido. Y por lo tanto, viene la condena. Eso lo hemos visto en los evangelios, hermanos. Lo hemos visto desde el Antiguo Testamento, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, y aquí lo estamos viendo en Apocalipsis, en las últimas cartas del libro de la Biblia. El Señor nos da tiempo para arrepentirnos, nos exhorta, nos amonesta, con amor nos llama para arrepentirnos y acercarnos a Él, a buscar de Él, hermanos, cada día, hermanos. Es la cabeza dura, es la rebelión, la desobediencia, el orgullo, hermanos, de cada uno de nosotros que existen los corazones perversos y malvados, que debemos de limpiarnos y arrepentirnos y entregárselos al Señor todos los días, no solamente un día cuando pasamos al altar, hermanos. Dejemos de ser fariseicos, religiosos, hermanos, ya dejemos y comportámonos como hijos de Dios que somos realmente y que nos ha llamado el Señor Jesucristo a ser. El Señor va a venir por su iglesia. El Señor no va a venir por fariseos. Entonces, esta iglesia, esos creyentes no se arrepintieron. Por lo tanto, hubo condena. Repito, con los fariseos también hubo condena. Allá lo ven, en los evangelios, los condenó. Aunque el Señor dicen que el Señor Jesucristo no vino a condenar, sino vino a salvar. Pero los condenó a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a toda esa bola que no querían arrepentirse, que no querían acercarse ni aceptar la gracia, la misericordia, el amor, ni aceptar a su Mesías, por supuesto, sobre todo. En los versículos 21 al 23, hermanos, quiero que lo lean. Y le he dado tiempo para que se arrepientan de la fornicación, no se ha arrepentido. Repito, el Señor les ha dado tiempo y no se ha arrepentido. He aquí yo le echo en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieran en sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Repito, mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones, los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras, dice el Señor. Yo la he hecho en cama en gran tribulación a los que adulteran con ella, a los que están con ella, a los que siguen a esos líderes, hermanos. Uno dice, pues son inocentes, palomitas, que se dejaron engañar, pobres congregaciones. No, nada de pobres, hermanos. Estamos en el siglo XXI, hay Biblias, hay estudios, hay videos, hay literatura, hay de todo para que nosotros no podamos ser engañados. Y como dije al principio, si no leen es porque son flojos. Repito, porque son flojos. No quieren aprender, no quieren saber, no quieren conocer más de Dios. Eso es todo. Yo le he hecho en cama a todos los que adulteran con ella, a todos los que siguen a todos esos falsos profetas, más falsos maestros, a todos los que siguen, se van a ir con ellos. A todos esos chivos para que me sigan, se van a ir con ella, con los líderes.
los matará, dice, con muerte, y sus hijos que participan en esos pecados, a todos los que participan juntamente con esos pecados. Dice el Señor, al menos que se arrepientan, todavía hay tiempo. Mientras haya vida, hermanos, hay esperanza, dice, ¿verdad? Entonces, al menos que se arrepientan y dejen a esta mujer. El arrepentimiento, ya hemos dicho que significa cambio de camino, cambio de voluntad, cambio de mente, cambio de todo, ¿verdad? Tenían que dejar a esta mujer, tenían que dejar a sus enseñanzas. Y vean, dice el Señor, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los corazones, los riñones, es decir, lo más íntimo, lo más profundo del ser. Él sabe nuestra mente, lo que estás pensando ahorita mismo, lo que pensamos al acostarnos y al levantarnos. Nuestros cónyuges no sabrán, nuestros seres queridos no sabrán, la iglesia no sabrá lo que estoy pensando, pero el Señor sabe lo que estoy pensando y lo que hay en mi corazón y en mi mente. Lo más escudriño los corazones y los riñones, lo más profundo, dice, y sabrán, dice el Señor, que todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño, ¿verdad? Que el Señor recompensará y juzgará de acuerdo a las obras a cada uno. Esto es cosa seria, hermanos. Bueno, ¿cómo que cosa seria, hermano? Está hablando de Tiatira fue hace más de 2000 años, hermano. ¿Qué tal? No, el Señor está hablando hoy en día a su iglesia, son enseñanzas para su iglesia de hoy en día, como dije al principio y voy a repetir, en cada iglesia, cada una de esas 7 iglesias son características, son representaciones. El Señor Jesucristo escogió 7 iglesias, había mucho más iglesias, pero escogió 7 iglesias para que fuesen representantes de su iglesia universal, todo el mundo, a través de todas las eras, a través de todos los tiempos, desde Pentecostés hasta que venga. Entonces, como se manifiesta Tiatira, como es Tiatira, así se va a manifestar la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo en algún periodo de la era, a algún punto de la era. Así va a ser. Va a haber una iglesia Tiatira, va a haber una iglesia Laodicea, va a haber una iglesia de Efesio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las mismas características, lo mismo bueno y lo mismo lo malo. Eso es lo que va a estar diciendo el Señor aquí. Entonces, la segunda generación de cristianos de la iglesia de Tiatira había caído. Esta ya es la segunda generación. Habían caído, ¿verdad? En lo que se llama aquí, o lo que el Señor Jesucristo llama las profundidades de Satanás, el versículo 24. Pero yo digo vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina. ¿Cuál doctrina? Dice, la doctrina de Jezabel, que no han conocido las profundidades de Satanás, los que no han conocido las profundidades de Satanás, dice. Entonces, esta iglesia, estos creyentes debieron de tener lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:10, 1 Corintios 2:10. Empero, Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice que Dios nos lo reveló a nosotros. ¿Qué nos reveló a nosotros? Por el Espíritu. Nos reveló a nosotros lo malo, el pecado, hermanos. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así es que, como dije hace un momento, no hay excusa, aparte de la literatura, videos, Biblias, etc. Tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en nosotros, como dice Pablo en Romanos, si es que tenéis al Espíritu, porque el Espíritu Santo dice, todo lo escudriña, y Él nos dice, nos exhorta, nos enseña, nos revela, nos amonesta y nos dice, esto está malo, esto está bien, esto, arrepiéntete. Bueno, comparemos esto al mundo moderno de hoy en día, hermanos. Entonces, ¿será posible que cristianos hoy en día sepan más del mundo que de la palabra de Dios? Pregunto, ¿será posible que cristianos de hoy en día, siglo XXI, sepan más del mundo que de la palabra de Dios? Claro que sí, sí, es posible, claro que sí. Hermanos, ustedes conocen en la iglesia, hermanos tan ávidos, tremendos, sagaces, llenos de sabiduría, pero mundana, llenos de inteligencia, pero mundana. Son buenos, pero todos lo conocen, todos lo saben, pero del mundo, ¿verdad? Pero de la palabra de Dios, ¿qué saben? ¿Qué conocen? Oye, hermano, yo no sé, es que apenas estoy aprendiendo. ¿Estás aprendiendo apenas? Sí, pastor, apenas estoy aprendiendo.
¿Y cuánto tiempo llevas en el Evangelio, hermano? Oh, apenas llevo unos 30 años. Oh, pobrecito. Oh, todavía te faltan otros, todavía 50 años para que sepas cómo abrir tu Biblia. Tal vez. Entonces, claro que es posible que los creyentes de hoy en día utilizan su libertad en Cristo para participar en los pecados del mundo. Participan en todas las cosas del mundo, hermano. Pero viene el domingo, no, el domingo, y el domingo es día del Señor, hermano. Sí, yo voy a orar, yo voy a alabar, yo voy a decir al Señor que lo amo. Ya mañana el lunes será otra cosa, pero hoy no. El domingo es otra cosa. Las enseñanzas de Jezabel son: tú puedes vivir como el mundo y no te va a afectar. Es lo que vive el cristiano. Solamente con que vayas a la iglesia, te sientes ahí, hagas de cuenta que estás escuchando, no te duermas, haz el esfuerzo, ¿verdad? No te duermas, ya, con esto ya estás participando y con eso ya estás bien con el Señor y te vas a ir al cielo. Sigue haciendo tu vida con el mundo, obrando con el mundo, participando con las amistades que hacen los pecados que hacen en el mundo y todo lo que hacen en el mundo, y tú, pues, no hay problema con que vayas a la iglesia y hablar al Señor, sí, alabes al Señor y todo va a estar bien. Esa es la enseñanza, la doctrina jezabeliana. Puedes participar de los pecados del mundo y no te va a afectar, te vas a ir al cielo con todo y chanclas. Puedes seguir siendo un creyente y seguir participando de la cena del Señor. Recuerden, cuando tomamos la cena del Señor, ¿qué es lo que dice la palabra? Que debemos de arrepentirnos, que debemos de llegar con corazón limpio. Debemos arrepentirnos de todos los pecados que hay, porque no podemos llegar a la cena del Señor con ese pecado. No seremos dignos, hermanos. Entonces, Jezabel dice: sí, puedes participar en la cena del Señor, puedes participar en la iglesia, puedes participar en todo, hasta puedes tener un ministerio. Sí, ¿qué te gusta? ¿Diácono? Ahí te lo doy. ¿Qué más quieres? Maestro, ahí te lo doy. Cualquier ministerio que tú quieras, tú nomás cógelo. Puedes ser lo que quieras. En total, con que representes que seas cristiana los domingos y entre semana ya haz lo que quieras con tu vida. Doctrina jezabeliana, hoy en día la hay, claro que la hay. Horacio Bonar, un ministro del siglo XVIII, dijo una vez: busqué a la iglesia y la encontré en el mundo. Busqué al mundo y lo encontré en la iglesia. ¿Ves? El siglo XVIII, pues, bueno, estamos hablando de Tiatira, del siglo III. Bueno, esto era Tiatira, la iglesia corrupta. La iglesia corrupta. ¿Cómo está la iglesia hoy en día, hermanos? La iglesia universal estoy hablando. ¿Cómo está? Por último, quinto, tenemos el compromiso del Señor para la iglesia, para los vencedores, del versículo 24 en adelante. Cualesquiera que no tengan esta doctrina, dice el Señor Jesucristo, es decir, cualesquiera que no hayan participado de la doctrina jezabeliana, ellos van a participar, van a tener la recompensa que el Señor esté, ¿verdad? Empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga en su segunda venida, dice. Y al que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Está hablando del milenio, hermanos. Y las regirá con vara y hierro, y serán quebrantados como vasos de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y daré la estrella de la mañana. Entonces aquí está hablando, por supuesto, del milenio. Nosotros estaremos reinando con Él, ¿verdad? En el milenio. Es la recompensa que está dando a aquellos que no están con Jezabel, que no siguieron a Jezabel, los chivos que no siguen. Los chivos que están con Jezabel, ellos van a hacer la condena. El Señor los va a matar a sus hijos y a todos los va a echar en cama con todos los que adulteraron con ella, a esos chivos, sí. Pero a los que no, a los que dijeron: yo conozco la palabra, yo conozco la escritura, yo conozco lo que el Señor me dice, yo conozco las enseñanzas de los apóstoles que me dijeron en el libro de Hechos, ¿verdad? El capítulo 19 que decía: aparte de la fornicación y de comer comida de carne ofrecida a los ídolos. Yo conozco y me recuerdo todo eso, entonces yo no voy a participar en eso. A esos el Señor les da la promesa, hermanos, a esos, a los vencedores. Entonces,
Gracias a Dios que el Señor siempre se repara un remanente, hermanos. Y lo sabemos a través del Antiguo Testamento. Siempre se para un remanente fiel en la iglesia de Roma y a través de los años. Ha habido gente fiel que estuvo fuera de la iglesia de Roma. Estoy hablando del tiempo desde que inició la iglesia de Roma, o sea, el catolicismo, para que me entiendan. Cuando empezó el catolicismo, ya hubo la corrupción que hablamos con Constantino, el paganismo y el cristianismo. Ya hubo una mezcolanza, ya hubo un desastre, la iglesia en declive. Esto fue lo que llamamos la edad oscura, hermanos. La edad oscura también para la iglesia cristiana, se separaron, pero no todos, hermanos, no todos. Dice, siempre el Señor va a apartar un remanente, gente fiel que estuvo, que no aceptó la iglesia de Roma, las enseñanzas de la iglesia de Roma. Se apartaban y se iban a las montañas de Italia y varias partes de Europa, ¿verdad? Que no fueron contaminadas, se apartaron de esas iglesias católicas, ¿verdad? Por las falsas doctrinas. El Señor siempre tiene un remanente fiel, hermanos. Hasta en las iglesias corruptas va a tener un remanente fiel. Aquí en la iglesia corrupta de Tiatira, el Señor tuvo un remanente fiel, ¿verdad? Y ¿saben algo? En algunas ocasiones usa a estos fieles para que se queden ahí mismo en las asambleas, ¿no? Ahí mismo, algunas ocasiones las usa de esa manera. Les dice, no corran, quédense ahí, y a ver si pueden corrijan las cosas que están mal, ¿verdad? Pero pues muchos lo que hacen, pues lo que hacemos cuando vemos las cosas que están mal, corremos, ¿verdad? Corremos y nos vamos a otra iglesia, el pastor, no, que el líder, la alabanza, no, bueno. Si no son corregibles, si no se pueden corregir, sal de en medio de ellas, dice el Señor. No seas contaminado, dice el Señor. Sal de en medio de ellos. Somos llamados a exhortar, a amonestar, a llamar a la brecha nuevamente a aquellos que se han desviado. Pero si no quieren, hermanos, no puede. No se puede hacer más. ¿Ok? Tomemos la autoridad delegada por la palabra de Dios, siempre de contender por la fe, ¿verdad? El remanente fiel en esta iglesia de Tiatira se le dice, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, empero la que tenéis, tenedla hasta que venga. ¿Qué es lo que el Señor les dice aquí? ¿Qué es lo que está haciendo? Aquí la doctrina apostólica, Hechos 15, en Hechos 15, que se aparten de la contaminación de los ídolos y la fornicación y de la sangre, de la que estamos hablando, hermano. Y el Señor les dice a Tiatira que si hacen esto, que si se apartan de estas cosas, de esas tres cosas, la fornicación, el comer carne a los ídolos, ¿verdad? Y de sangre, el Señor, ¿verdad? Le dice que les irá bien, Si obedecen, va a ir bien. Necesitaban regresar a las Escrituras. Necesitamos regresar a la Biblia, hermanos, todos. No solamente Tiatira, no solamente las iglesias, todos necesitamos regresar a la Biblia. Esa es la enseñanza de estas iglesias, para la iglesia de hoy en día, para la iglesia, para nosotros como individuos. Necesitamos regresar a la Biblia, dejarnos de cuentos y fábulas, como dice Pablo a Timoteo, de supersticiones, de cuentos, dejarnos de estar siguiendo falsas doctrinas de demonios, y regresar a la Biblia, lo que el Señor les dice hoy en día a nosotros. Hoy en día todos nosotros necesitamos regresar a la Biblia. El libro, como lo dicen las Escrituras, es lo que necesitamos regresar. Regresemos al book, como le dicen en inglés. Regresemos al book, come back to the book. Y dejemos a un lado el Facebook. Para Jezabel, como lo es hoy en día, ¿verdad? Era el camino de ella era el popular, el camino de ella era el más fácil, el camino de ella era el que todos les gustaba seguir, ¿verdad? Puedes seguir haciendo lo que quieras, aunque vengas a la iglesia, no importa. Todas esas enseñanzas son viejas, son pasadas de moda. En fin, tu espíritu no va a ser afectado, tú te vas a ir con Dios, Dios te va a amar, Dios es amor, en fin, todas esas cosas. Esa es la enseñanza popular de hoy en día. Lo que hace el mundo, el populacho, ¿verdad? Lo que hace todos lo hacemos. Hay festividades paganas en la iglesia, ¿por qué no lo hacemos nosotros, pastor?
pues son re bonitas. Mira, ¿por qué no hacemos esto? Ponemos una coneja, ponemos huevos, son festividades bien bonitas, los niños les gusta, pero pastor, no se ha pasado de moda, no se ha anticuado, hay que hacerlas. Todo lo hacen, el populacho lo hace, ¿verdad? Esa es la mentalidad de la iglesia ignorante. Pero para el Señor no. Versículo 25, para los que vencen, los que tenéis, tenedla hasta que yo venga, Él recompensará. Para el Señor no podemos estar jugando. Señor, un poquito de pecado, no pasa nada. Un poquito de paganismo, no pasa nada. Un poquito del mundo, no pasa nada, Señor. No, para el Señor no. Dios es Dios celoso, hermanos. No juguemos. Dios no puede ser burlado, hermanos. ¿Quién te dijo que el cristianismo es fácil? Si te hace difícil, hermanos, como dice el dicho, si la cocina está muy caliente, mejor salte. No para todos, hermanos. No es para todos. La palabra del Señor dice que no es de todos la fe. Hay que mantenernos firmes y obedecer la palabra del Señor, hermanos. Él recompensará a la iglesia, a los fieles. Parte de la recompensa será que reinaremos con Él en el milenio. Versículos 26 y 27. Ya vamos a terminar, hermanos. Dice, el que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas con vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y eso nos habla la Apocalipsis en los últimos capítulos que la pastora va a hablar. Cuando venga el milenio, Señor Jesucristo va a reinar el mundo, pero con vara de hierro. Ya nada de gracia, nada de que, no, vara de hierro. Y esto es tomado del Salmo capítulo 2, versículo 9. Apúntelo y léanlo después. Salmo 2, versículo 9. El Señor mío vendrá, ¿verdad? A quien se le describe aquí como la estrella de la mañana. Así va a venir como lo describe aquí, la estrella de la mañana. El versículo 28, él mismo se describe como la estrella, y se le daré la estrella de la mañana. En Apocalipsis 22, 16, Jesús se describe a sí mismo como la estrella resplandeciente de la mañana. Capítulo 22, versículo 16, Apocalipsis. Señor Jesucristo, Él mismo se describe como la estrella resplandeciente de la mañana. Y dice que a los que vencen les dará la estrella de la mañana, dice el versículo 28, y le dará la estrella de la mañana, se dará ahí mismo a esa persona. El Señor vendrá, dicen, ¿saben esto que la estrella de la mañana literalmente la estrella de la mañana aparece en el cielo 3 horas antes de que el sol salga? La estrella de la mañana literalmente aparece en el cielo 3 horas antes de que el sol salga. El pueblo judío aún espera el sol de justicia, así le dicen, el sol de justicia, Jesucristo, a su Mesías, que se levantará con sanidad en sus alas, así dice el pueblo judío. Ese será su venida en juicio para juzgar el pueblo judío. Cuando venga, sabemos que el Señor Jesucristo vendrá para juzgar a su pueblo judío. En Apocalipsis lo verán. Pero aquí tenemos la estrella de la mañana que sale 3 horas antes del sol de justicia, de juicio. Ese es el Señor Jesucristo que regresa por su iglesia para recompensar, y parte de esa recompensa será el de reinar con Él en el milenio, hermanos. Es interesante esto, hermanos, muy interesante. Dijéramos, en el versículo 29, vean estas palabras: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo mismo que le dice a otras iglesias, pero a las otras se lo dice al principio, aquí como diciendo que solo los vencedores escucharán al Espíritu. Los demás ya están condenados. Esta iglesia prácticamente ya estaba condenada, únicamente con aquellos que se arrepintieron, pero prácticamente ya estaba condenada esta iglesia. El Señor Jesucristo la condenó junto con Jezabel, esta mujer que se hace pasar por profetisa. Ella misma se hizo pasar por profetisa, que no era profetisa del Señor. Para terminar con esta iglesia, hermanos, quisiera preguntar:
¿Podríamos nosotros ser de los vencedores si viviésemos en tiempos en la iglesia de Tiatira? Si el Señor viniera esta noche, hermanos, ¿podríamos decir que seríamos de entre los fieles y de los verdaderos? No estoy cuestionando su salvación, hermanos. No soy nadie para cuestionar la salvación. La salvación es personal. Cada uno de nosotros buscamos nuestra salvación con fervor, con temor. Entonces, lo que digo, si somos cristianos, si estamos preparados para la venida del Señor. ¿Lo estamos? El Señor nos amonesta, nos exhorta y nos está hablando hoy en día. Hermanos, con esto termino la iglesia de Tiatira y continuaremos con la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, que es la iglesia muerta. Para eso quiero que ustedes lean esta semana, que yo creo que tienen tiempo, ¿verdad? Que con esto del encuartelamiento iba a decir, pero no es la cuarentena. Encuartelamiento son para los militares. Bueno, somos soldados de Jesucristo. Bueno, encuartelamiento o cuarentena, como sea, tenemos el tiempo necesario para leer. Así es que esta semana quiero que lean el capítulo 3. Y no les voy a dejar mucho, es capítulo 3, versículo 1 al 6. Es la iglesia Sardis, la iglesia muerta. Y le vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, venimos ante tu presencia en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, alabando y glorificando tu santo nombre y dándote gracias, Señor, por la gracia, por la misericordia derramada en nuestras vidas y en nuestros corazones día tras día, Señor. Por la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, que camina y está con nosotros en todo momento, Señor. Por tu promesa, Señor Jesucristo, que tú estarás con nosotros hasta el final de los tiempos. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, te damos porque nos das la oportunidad de leer, de escudriñar, de aprender tu palabra. Que tu Santo Espíritu aquí presente en medio de nosotros viene y nos enseña, nos exhorta, nos amonesta, Señor, y nos ayuda, nos da luz para entender tus escrituras, Señor. Te pedimos que seamos no solamente esos lectores, sino también esos retenedores de la palabra, Señor, y también aplicar la palabra, Señor, porque no basta con solamente leerla, no basta con solamente que la retengamos, sino la bendición viene, sabemos, Padre, cuando nosotros la aplicamos, tu palabra, en nuestras vidas, cuando somos testimonio de Jesucristo en nuestras vidas, cuando somos esos evangelios caminantes. No solamente basta con leerla, con retenerla, hay que aplicarla, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser tus hijos, a ser tus siervos, tus ministros, a hacer tu voluntad día tras día. Pedimos por la pandemia, Señor, que está afectando toda la humanidad, Señor, porque tú le pongas fin a esta peste, Padre. Quítala, Señor, de en medio. Guarda cada uno de nosotros, Señor, te pido por tu iglesia universal, Señor, por tu iglesia en todo el mundo, por los líderes, los pastores, las congregaciones, por nuestros hermanos en todo el mundo, que nos guardes, nos cubra, Señor, por tu iglesia, Montesión, te pido por mis hermanos, por sus familias, por sus hijos, Señor, para que nos guardes, nos cubra, nos protejas contra todo mal, todo peligro, toda enfermedad, toda calamidad. Guarda nuestra entrada, nuestra salida aquí, Señor, nuestros vehículos, Señor. Guárdanos bajo tus alas divinas, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. En todo momento, Señor, te pido por todos y cada uno de nosotros, Señor. Yo me uno a cada uno de mis hermanos en sus oraciones individuales, que tú las recibas, tú las escuches, en su familia, por sus familias, por sus finanzas, por sus problemas, en sus matrimonios, en sus hogares, con sus hijos, etc. Yo me uno a ellos y te pido que tú recibas por igual, Señor, cada una de mis oraciones. Nos levantamos, Señor, y te damos las gracias, Señor, por todo, en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. El Señor los bendiga y hasta la próxima. Cuídense, hermanos. Dios los bendiga.